desarrollo, sus elementos y los cambios culturales, la cultura prehistórica, les he puesto ejemplos del Australopithecus, del Homo erectus, específicamente del hombre de Java, la aparición de la escritura, que como ustedes ya estudiaron, no es la misma en diferentes partes del mundo. Y algunas reflexiones sobre un sacerdote que, si bien es cierto, un ratito. ¿El sacerdote te acuerdas? ¿El sacerdote en Perú? Suena de pues. Allá del lomo. Aló, Iván. Sí, Ivancito, dime. Mañana te pago, pues mañana voy a Pueblo Libre. Muy famoso, Berlín, y fue uno de los que estudió las pinturas rupestres, especialmente No, en el una instituto, que hoy les voy a mañana hablar, en el instituto que por fuera. nadie creía que eran pinturas rupestres. Hoy les voy a hablar un poquito de esto y también les voy a hacer una foto que no la tienen, pero esta foto pues es para que la vean, no les voy a tomar nada sobre la foto. Muy bien. A medida que evolucionamos, supuestamente el incremento de la masa encefálica nos hizo ser más inteligentes y fuimos creando nuevas y mejores cosas. Pero otros antropólogos dicen no, el desarrollo del hombre, su inteligencia, su desarrollo, no se debió al incremento del volumen de la masa encefálica, gracias, sino que se debió a justamente a lo nuevo que iban creando. Es como nosotros. ¿Ustedes creen que nosotros somos más inteligentes que los hombres prehistóricos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Somos más inteligentes? No, para nada. La masa encefálica no ha aumentado 1 centímetro cúbico más. Los que tenían más masa eran los neandertales, que desaparecieron. No es que seamos más inteligentes, sino que los hombres de antes, los que nos antecedieron o estuvieron antes que nosotros, nos han facilitado la vida, tanto así que nos hemos vuelto hasta flojillos, que ni pensamos mucho. A ver, ¿qué es la inteligencia? Las definiciones de inteligencia pueden clasificarse en varios grupos. Es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y, sobre todo, lo más importante, utilizarla adecuadamente. De nada vale que nos aprendamos algo de paporreta cuando no sabemos utilizarlo. En la aparición del hombre y su proceso evolutivo hay dos momentos decisivos: la bipedestación, es decir, la capacidad de caminar erguidos, y la inteligencia reflexiva, es decir, la capacidad de darnos cuenta, de pensar en que hay vida después de la muerte, en preocuparnos por los desvalidos, y un ejemplo típico es de cómo se comportaron los neandertales. Nosotros hoy día solo podemos estudiar indirectamente la aparición de esa inteligencia por los estudios del escueto registro fósil. Ustedes saben perfectamente que hay muy pocos restos en el registro fósil. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Procónsul, que convivió con varios, especialmente en Quechapithecus, que dio origen a ¿quién? Al Australopithecus. Y después, ¿qué teníamos? Había muchos eslabones perdidos, pero ¿cuál seguía en la secuencia? El Homo habilis, muy bien. ¿Y después quién seguía? El Erectus, muy bien. ¿Después quién seguía? El Homo sapiens, representado por el Neandertal. Y después quién seguía? El Homo sapiens sapiens, que está representado por el Cro-Magnon y que venimos de allí directamente. Muy bien, y que dentro del Homo erectus habían varios que habían recibido N nombres, pero finalmente eran erectus. Ejemplos: para empezar, el hombre de Java, el pitecántropo, el sinántropo, el Atlanthropus mauritanicus, el ergaster, el hombre de Montmorin, el de heidelbergensis o el de Alemania. ¿Quién más? Y el Homo antecesor. Son lo máximo. Mejor ponles 20 a todos. Cuando quieren son lindos ustedes. Cuando quieren. Bueno, después, ¿de qué otra forma podemos analizar la inteligencia del hombre? La aparición de útiles manufacturados. Recuerden que desde el Australopithecus ellos tallaban ¿qué cosa? Los guijarros por una sola cara.
las señales de haber hecho fuego hace 500.000 años por los sinántropos, ¿en dónde? En Chucutien. Y también, como les dije, costumbres religiosas, enterrar a sus muertos, descuidarlos. El ejemplo típico lo dan los neandertales. El estudio de los fósiles permite determinar el volumen creciente del cerebro, las modificaciones de la estructura esquelética que van desde el bipedalismo, la retracción del esplagmocráneo, la desaparición del hocico, la disminución de los caninos y la forma de la mano y su liberación al caminar. Los restos hallados en cuevas que nos hablan de su vida cotidiana, todo un proceso evolutivo hacia la hominización a partir de eslabones. Si nosotros pudiésemos retroceder en el tiempo, qué maravilla fuese, pero vuelvo a repetir, han pasado millones de años y solamente tenemos unos cuantos restos en el registro fósil. Esto es simplemente para que vean la evolución del volumen del cráneo, por ende de la masa encefálica. No quiero que se aprendan los años que están arriba, porque no toda la bibliografía es igual. Por ejemplo, acá dice Australopithecus de 3 a 2 millones de años, y para otros de 4 a 1,5. En conclusión, hasta esta parte de la clase, la evolución desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens significó el aumento de la capacidad craneana, el achatamiento del rostro, el retroceso de la barbilla, porque antes había prognatismo, y la disminución del tamaño de los dientes, especialmente de los caninos. Los científicos piensan que el increíble crecimiento del cerebro puede estar relacionado con la sofisticación del comportamiento de los homínidos. En esta teoría se centran la mayoría de investigadores, pero hay otros antropólogos que dicen lo contrario. El cerebro desarrolló su alta capacidad de aprendizaje después de que la evolución cultural y no la física cambiara la forma de vida de los seres humanos. Es decir, en cada determinada época se iba progresando, se iba avanzando desde las viviendas, el abrigo, las construcciones, etcétera, etcétera. Y dicen no fue el crecimiento de la masa, sino justamente el aporte que cada grupo humano iba dejando. Pero esta segunda teoría no es tan importante como el incremento de la masa encefálica, y ustedes mismos se han dado cuenta que el Australopithecus, su masa era pequeña y luego poco a poco fue aumentando a través de los eslabones que ustedes me han mencionado. Todavía estamos muy lejos de poder demostrar muchas de las etapas que precedieron a la aparición del Homo sapiens. Cuando más nos alejamos hacia atrás en el tiempo, menor es el número de individuos que se pueden encontrar. Por lo tanto, difícil o casi imposible rellenar los grandes vacíos del registro fósil. Gracias a Dios, todavía hay antropólogos, investigadores, no de poltrona, que están escuchando nada más, y gracias a ellos, cada año, cada mes, cada semana tenemos nuevos hallazgos. No solamente de restos, sino de los instrumentos que usamos. No es fácil adaptarse a un concepto del tiempo que se mide en millones de años y que sale de las dimensiones en las que podemos movernos. Yo estoy seguro que ustedes a lo máximo que piensan es: dentro de un año veré a mi enamorado que se fue a España. Dentro de un mes me toca comprarme ropa. Dentro de 4 meses termino mi primer año. Pero nadie dice: dentro de 100 años voy a ver a mi amigo tal. Hace 200 años visité tal país. O sea, nosotros no hablamos en decenas ni centenas de años, y mucho menos hace 1.000.000 de años, porque sencillamente nuestro esquema mental está adaptado para hablar de horas, minutos, meses y máximo años. Al final es importante que recuerden esto, nos va a ayudar muchísimo para la reflexión, sobre todo cuando queremos interpretar la Biblia pie juntillas como los fundamentalistas, y pues sencillamente queremos que encaje todo tal cual aparece allí en el tiempo. Si pudiéramos ver la película entera de la evolución proyectada a cámara rápida, nos daríamos cuenta quizás de estos cambios. Estamos hablando de dimensiones del tiempo del orden de 60 a 50 millones de años, cuando debió comenzar el lentísimo proceso que no se hace patente hasta hace unos 14 a 15 millones de años. Millones de años, imagínense. El hombre hacedor de cultura. Nosotros somos dueños de la naturaleza, gracias a la razón. El hombre, por su inteligencia y libertad, yo pienso que para que el hombre haya hecho todo lo que ha hecho, es gracias a ese privilegio de la libertad.
El hombre, entonces, por su inteligencia y libertad, puede dar realidad a un mundo nuevo. Un ente cultural es un ente transformado por el hombre. Todo ente cultural lleva la impronta de una intención humana que sobrepasa el ente natural. La naturaleza está allí, pero nosotros finalmente la dominamos. Cuando les hable de ética y deontología, les voy a hablar más acerca de este tema, cómo nosotros los hombres hemos podido dominar la naturaleza. La cultura reside primordialmente en el propio hombre, en los hábitos adquiridos para realizar bien su actividad transformante de las cosas en medios útiles. El hombre, lastimosamente, eso tenemos que reconocerlo todos, ¿ah? Por sus apetitos sensitivos o pasiones, está inclinado a los goces materiales y a rehusar todo lo que le causa demasiado dolor o esfuerzo. De allí la importancia de la cultura moral. ¿Pusiste esa? Ustedes saben, chicos, que uno de los 7 pecados capitales es la avaricia. Esa. ¿Qué dijo, querido? Los No goces saben, ¿verdad? materiales. ¿Cómo? Y Los ustedes goces saben materiales. que es muy fácil despertar la avaricia en un ser humano. Es muy fácil. ¿Ustedes han oído hablar de la estafa de la lotería? ¿Alguien ha oído hablar? Hace 2 semanas, una empleada mía, que aparte de su sueldo le pagaba sus estudios y la cuidaba como una hija, porque mi forma de ser es eso, me criaron así, cuidar al prójimo. Un día sábado se va a estudiar a las 8 de la mañana y regresaba ella en la noche o al día siguiente, porque se iba a la casa de la tía, como eso me decía. ¿Cuál era? Y resulta que la mando a estudiar a las 8 de la mañana, yo tenía guardia, hace 2 semanas, regresé volando de la guardia porque ella tenía que llegar a sus clases temprano. Se va a sus clases y a la 1:30 regresa y textualmente me quería pegar. Quería que le dé su dinero que yo se lo guardaba. Que resulta que se había encontrado en el primer piso con un individuo que se hizo pasar de analfabeto y con otro que se hizo pasar de cristiano y le dijeron que se habían sacado la lotería, 100.000 soles de la tinca y que le iban a dar 5.000 si es que ella los ayudaba con sus 500 soles. Y bueno, la empleada subió, casi me pega. Cuando fuimos donde la policía me explicó que no era el primer caso y bueno, pues en conclusión, estos delincuentes le incentivaron, le despertaron el bicho de la avaricia. La cultura moral enriquece la voluntad con las virtudes, templanza, fortaleza y prudencia, está en el dominio permanente sobre las pasiones. Es decir, si a nosotros no nos ponen normas desde que nacemos, que ni nos damos cuenta, a tal hora se desayuna, a tal hora se come, hay que rezar, no cojas eso, no te pertenece, no mires allí que esa señora está casada, etcétera, etcétera. Si no nos ponen normas, uy, Dios mío, mismo Sodoma y Gomorra, me gusta este lapicero, me lo cojo, o este sándwich está rico, esa alumna, sí, mi compañera siempre trae ese sándwich de hamburguesas que me gusta, no está, se fue al baño, lo abro, saco el sándwich, me lo guardo, ese USB me gusta, el mío se me perdió. Esos valores los adquiere uno de casa. Por eso yo digo, la universidad es una estancia, pero ustedes, chicos, ya vienen formados. Ay, ¿para qué voy a estudiar si fulanita la palabreó bien, me la enamoro, le digo que es linda, si se va a virol y me va a soplar? O, ya sabe esta chiquita que si no me sopla no le hablo y ella como quiere ser de mi grupo, igual va a ceder. ¿Y qué es la cultura biológicamente? Biológicamente es la capacidad para transmitir información por imitación o instrucción. Cuando ustedes se casen, van a preparar el arroz con patos y que aprendieron a cocinar como su mamá lo hacía. A lo mejor se levantan y no tienden su cama porque dicen que en la noche van a volver a dormir. Pasa una semana y su cama está igualita o quizás media ya ploma porque ni siquiera cambiaron la sábana, porque se acostumbraron en su casa que la gente no tendía la cama, como cuando yo era niña. Créanme, chicos, cuando yo era niña iba a la casa de mi amiga Ángela, que era mi mejor amiga de niña, y sus ollas por fuera eran negras, así, negras textualmente, porque decían, ¿para qué le iban a lavar por fuera si igual se iba a quemar con el fuego? Ya se pueden imaginar cómo tenían los platos por afuera, todo lo lavaban por adentro. Era increíble, pero es cierto. La cultura forma todo lo que implica transformación y seguir un modelo de vida. En conclusión, es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, incluye desde costumbres, prácticas, religión, vestimenta, todo lo que expresa una cultura.
Además, se podría decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. ¿Cuántas veces han oído decir, uy, qué culto ese hombre? ¿Cómo sabe? Le pregunto y sabe de todo. ¡Qué culto! El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad. Vale decir la antropología, que es el estudio del hombre en forma holística, y la sociología. Ambos puntos se los voy a tocar cuando les hable de antropología social o sociocultural. Según su desarrollo puede ser primitiva, mantiene rasgos precarios, no tiende a la innovación, puede ser civilizada, se actualiza produciendo nuevos elementos, analfabeta o prealfabeta, solamente se comunica con lenguaje oral y no han incorporado la escritura ni siquiera parcialmente. Y la alfabeta es la cultura que ya ha incorporado el lenguaje tanto escrito como lenguaje oral. Elementos de la cultura. No se me confundan para el efecto del examen, según su desarrollo, primitiva, civilizada, analfabeta o alfabeta, y elementos de la cultura. Pueden ser concretos o simbólicos. Los concretos vienen a ser los materiales, los táctiles, lo que ustedes pueden ver, observar, las fiestas, los alimentos, la ropa, el arte plasmado, una escultura, las construcciones, los instrumentos de trabajo, los monumentos, etc. Mientras que los simbólicos espirituales van desde las creencias, los valores, los actos humanitarios, las normas, el arte, el lenguaje, todo aquello que ustedes no pueden ver. ¿Y cuáles son los cambios culturales? Esta parte es muy sencilla y tienen que aprendérselo, salen en antropología. Tenemos la enculturación, la aculturación, la deculturación y la transculturación. La enculturación es el proceso en el cual todos hemos estado sometidos desde que nacemos, desde que somos niños. Es lo que recibimos de casa, del colegio, nos enculturizamos. Como la cultura cambia constantemente, también lo hacen la forma y los medios con los que se culturiza. Personalmente, a mí me encanta mi enculturación. ¿Me hubiese gustado nacer en otro país? No. Y menos en otros países donde los chicos a los 18 años les dicen chao, adiós. Acá tienen 30 y siguen viviendo en su casa. La aculturación se da normalmente en el momento de una invasión o conquista. Es forzosa e impuesta por lo general. Ojo, mira lo que les digo para que no se lo confundan. Es forzosa, es impuesta, pero es aceptada. Me la impusieron, sí, perfecto, pero no es una deculturación. Yo no he perdido lo mío, no he fusionado con lo nuevo. ¿Sí? Les puse dos ejemplos. Uno acerca de una comida típica de México, que es el potaje o pozole, que ellos hacían con carne de perro, e incluso la hacían con carne de sacrificios humanos. Pero cuando vinieron los españoles, ya dejaron de lado pues la carne de perro y utilizaban la carne normal de vacuno. Pero el original, la comida original de los mexicanos era con carne de perro o humano. Y el huipil viene a ser la vestimenta típica de los mexicanos fusionada con la de los españoles. Repito, la aculturación es la fusión de ambas. Si bien es cierto y repito, impuesta, pero finalmente aceptada y fusionada. En cambio, en la deculturación existe pérdida de las características culturales propias a causa de la incorporación de otras foráneas. Y la transculturación es el intercambio de dos culturas distintas, pero ninguna se impone sobre la otra. Lo más común de la transculturación es cuando uno adopta determinados términos y lo utiliza diariamente en su lenguaje coloquial y piensa que son propios, pero no es así, son prestaditos. Por ejemplo, les he puesto algunas palabras como folder, chequear, líder, hacer yoga, son prestaditos. En esta parte, que es una de las que más me gusta de la clase, les voy a hablar de la prehistoria y sobre todo el arte prehistórico, que es hermoso, hermoso. El término prehistoria designa el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición del hombre hasta la aparición de la escritura. Para algunos dicen hasta la aparición del Estado, pero
Por concepto general y para efectos del examen, la prehistoria va desde la aparición del hombre hasta la invención de la escritura. Porque no es aparición, es invención. Finalmente la inventaron. Ya que el inicio de la prehistoria lo marca la aparición del hombre, no es posible aplicar la misma fecha para todo el mundo. Por ejemplo, en África, 2.4 millones de años. En el resto del mundo estaría por debajo de los 50.000 años de antigüedad. En África, las primeras etapas de la prehistoria están claramente definidas. El periodo de tiempo anterior a la aparición del hombre se conoce como historia geológica. El procónsul estaría formando parte de la historia geológica. Como la escritura no aparece en todo el mundo en las mismas fechas, tampoco la prehistoria finaliza al mismo tiempo. Además, la escritura ha sido inventada varias veces, pero lo más común es su difusión por aculturación, por imposición, y su adaptación a distintas lenguas. Ejemplos de arte prehistórico, de cultura prehistórica. Les he puesto al Australopithecus. Representa al primer Homo faber y recuerden que tallaba los guijarros por una sola cara. El hombre de Java, el primer Homo erectus descubierto por Eugene Dubois, este médico militar que estaba de servicio en la isla de Java. Se han encontrado hasta el momento huesos de unos 100 individuos desde 1891, que fue su descubrimiento, y su cultura lítica siempre fue un misterio, hasta que hace poco, este es del 2009, en Indonesia, encontraron, fíjense ustedes, les he puesto la foto arriba a la derecha, algunos artefactos que tienen una antigüedad más o menos de 1 año, y estos han sido expuestos en Indonesia. Abajo, con letras muy pequeñitas, se pone, o les he puesto el lugar donde fueron encontradas, en el sitio llamado Sangiran, en la cuenca de Solo, en la parte central de la isla de Java. Y este es el sílex con el que los hombres prehistóricos hacían el fuego. También se llama pedernal, por eso es que cuando les tomo su examen no solamente les pongo sílex, sino pedernal. Es de gran dureza, se rompe en puntas cortantes y, como les mencioné, fue usado para hacer fuego cuando choca con otra superficie de igual dureza. Con relación a la pintura rupestre, que me parece hermosísima, es un concepto referido a una de las manifestaciones artísticas más antiguas. Existen testimonios datados hasta los 40.000 años de antigüedad, es decir, durante la última glaciación. Hoy les voy a mencionar varios ejemplos, pero especialmente me voy a quedar en la cueva de Altamira, y desde ya les adelanto que el año pasado, el 2010, nuevamente en determinadas zonas de la cueva de Altamira han aplicado el carbono 14 y tiene una antigüedad entre 15.000 a 18.000 años y fueron pintadas en diferentes etapas. La pintura rupestre es una expresión espiritual primitiva, se puede ubicar en casi todas las épocas de la historia del ser humano y en todos los continentes excepto Antártida. A ver, chicos, ¿dónde queda la Antártida? A ver, niña de rojo, ¿dónde queda la Antártida? Se los he mandado en su cuarta clase también. ¿Dónde queda la Antártida? A ver tú, niño de plomo, ¿dónde queda la Antártida? Hola. ¿Vamos a hablar? ¿No? ¿Dónde queda la Antártida, chicos? A ver, yo me volteo. ¿Dónde queda la Antártida? ¿En el polo norte o en el polo sur? Muy bien. La palabra rupestre significa roca o también significa primitivo. En un sentido estricto, hace referencia a cualquier actividad humana sobre los muros de cavernas, covachas o abrigos rocosos. En las pinturas rupestres pueden encontrar ustedes seres humanos, animales e incluso escenas del medio ambiente, sobre todo de la casa, representando además el comportamiento habitual de colectividades y su interacción con las criaturas del entorno y lo que ellos consideran sus dioses. Entre las principales figuras se encuentran los bisontes. Les voy a mencionar lo que ya no hay: bisontes, mamuts, y resulta que gracias a esos animales que ya están extintos,
es que dijeron, puede ser que sea cierto, porque estos animales ya no existen. Al principio no querían creer, ahora les voy a contar. También pueden encontrar cavernas donde hay, me encanta, ustedes ya deben haber visto, porque yo les he mandado su clase, las manitas en Bolivia, en Santa Cruz, ahí también existen las manitas de quienes lo pintaron. Qué lindo, ¿no? Frecuentemente se muestran animales heridos o con flechas, y se dice que estos artistas eran justamente los que se dedicaban a la caza, los que finalmente pintaban su faena. Chicos, ¿por qué están inquietos? Ya voy a terminar. ¿Qué más quieren? A mí me hubiese encantado que me enseñen esto cuando tenía la edad de ustedes. Los motivos y los materiales con que fueron elaborados estas distintas pinturas son similares entre sí. Esto es una maravilla, a pesar de los miles de kilómetros de distancia y miles de años en el tiempo. Imagínense ustedes, chicos, unos están en el África, otros están en Europa, pero pintan exactamente lo mismo, ni siquiera se conocen, tienen una separación de 1000 años, 2000 años, 3000 años, pero pintan lo mismo y utilizan los mismos materiales. Eso se llama, no está en su clase, por eso les digo a ustedes que van a ser médicos, eso se llama inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo. Lo que nosotros podemos hacer, dada nuestra inteligencia y nuestra capacidad de reflexión, con otro grupo humano que es mi par, aunque esté en otra parte o en otra época. Se usaban uno o dos colores, incluyendo negro, rojo, amarillo, ocre. Los colores también llamados pigmentos eran de origen vegetal o fluidos y desechos corporales como las heces, de origen mineral, y muchas veces eran sopleteados, como van a ver. Como ustedes saben, las cuevas se ubican totalmente bajo el suelo y en consecuencia se hallan en completa oscuridad. Así es que se asume que utilizaron lámparas de piedras llenas de grasa animal para poder alumbrarse. Los colores se untaban directamente con los dedos, o se escupían sobre la roca, o se soplaban con una caña hueca. Ay, pero qué lindas imágenes que hacían, ¿no? Bisonte de la cueva de Altamira. La cueva de Altamira está situada dentro del territorio de Santillana del Mar, en España, y esta cueva es la más famosa de todas. En el año 1879 fue encontrada por Marcelio Sáez de Sautoula. Ustedes pueden encontrar, si quieren lo anotan, no se los voy a tomar, les voy a contar. También pueden encontrar el apellido como Sanz, S-A-N-S, como Alejandro Sanz, así también lo pueden encontrar. Pero que resulta que este hombre había ido 4 años antes a esa cueva. Fue 4 años antes porque se le había perdido un perro. Fue a buscar a su perro. Entonces, fue a buscar a su perro, entró a la cueva, encontró unas cuantas imágenes, no le dio importancia para nada, así para nada, y luego regresó en el año que data acá, 5 años después, y fue con su hijita de 8 años, se llamaba María. La niñita María fue la que le dijo, papá, mira esos animales. O sea, la niña fue realmente quien descubrió las pinturas rupestres. El hombre obviamente se emocionó, se lo comunicó a la comunidad, nadie le creía, pensaban de que él era un charlatán, que él mismo lo había pintado, imagínense. El pobre se murió junto con el otro, él no era antropólogo, se murió con otro hombre muy famoso. Los dos defendían que eran pinturas rupestres, pero la comunidad científica de esa época, porque a veces el conocimiento vuelve soberbia a las personas y no deja escuchar, decían, no, ¿cómo esos hombres prehistóricos, cómo esos hombres van a hacer esas pinturas? No, esas no son pinturas rupestres. El hombre se murió, el pobre Marcelio se murió, y después de casi 20 años, un hombre muy famoso dijo, pido disculpas, hago mea culpa, sí son pinturas rupestres. ¿Y por qué dijo eso? Porque justamente en Francia habían encontrado unas pinturas rupestres y luego empezaron a encontrar más y hasta que al fin dijeron, pobre Marcelo, ya se murió, pero sí eran pinturas rupestres. Se murió sin que le dieran crédito. Actualmente, desde el año 2001, 100% cerrado. Se dice que a mitad del 2010 no iban a volver a abrir. Está prohibido entrar acá, porque en un año fueron más de 17.000 personas. Y fue algo terrible, porque empezó a deteriorarse.
el ambiente, la contaminación, empezó a deteriorarse, estas pinturas rupestres empezaron a deteriorarse. Así que prohibieron en la década de los 70, luego lo volvieron a reabrir, hasta que en el 2001 dijeron, no entra nadie más. Y como la gente quería conocer las pinturas rupestres, hicieron una réplica. Al costado de la cueva de Altamira hay una réplica prácticamente idéntica de la cueva de Altamira, por si alguien quiere ir. Y hay otra en Japón, hay dos más, o sea, en total hay como 3 réplicas, además de la que es prácticamente idéntica, que se encuentra al costado de la verdadera cueva de Altamira. ¿Listo? ¿Les gustó el relato así más o menos? No sabía la tutita. Después mi compañero seminario. Ay, no se la pierdan. Los expertos han dicho prohibido que entren a la cueva. Pero dado el negocio, porque se paga para entrar, hay una nueva norma que va a permitir que entren, pero un grupo reducido por día. En fin, pobre Machu Picchu. Esta es una otra pintura rupestre, también en España. Ustedes observan, es la figura, una silueta. ¿Qué parece? Que estuviese haciendo alguna faena, ¿verdad? Se casa. Esta es una casa de búfalos, esta es en Argelia. Si ustedes ven, chicos, ¿pueden ver acá? Estos son los búfalos, ¿logran verlos desde su sitio? Sí, ¿verdad? Los búfalos. Esta es en Namibia, figuras humanas. ¿Se pueden imaginar? ¿Ustedes podrían pintar eso con la boca soplando? Ni con la mano. Estas son otras en Zimbabue. Esta es otra en Australia. Es la figura de un guerrero o un cazador. Estas son las que les mencioné, las cuevas de las manos en Santa Cruz, Argentina. Qué hermosas. Eran unos artistas porque se hacían sus combinaciones de colores. ¿No les parece hermoso? A ver, la verdad, ¿y a quién le parece hermoso? Unos cuantos, en fin. La escritura apareció en Mesopotamia en el año 3350 a.C. Si bien es cierto, algunos investigadores dicen que tienen pruebas de que la escritura originalmente, la primera escritura originalmente, se encuentra en China, todavía no hay muestras fehacientes. Así es que, para efectos de su examen y hasta que no encuentre algo más fidedigno, nos quedamos con Mesopotamia 3350 años antes de Cristo. Inicialmente era muy simple, de caracteres pictográficos. Posteriormente apareció la escritura cuneiforme, que no solamente era pictográfico significa pintura, sino ideográficos y fonéticos. Por su prestigio cultural, esta escritura cuneiforme acabó convirtiéndose en una lengua franca en todo el Medio Oriente, al menos hasta el segundo milenio antes de Cristo. ¿Qué significa una lengua franca? Que todos podemos hablar N idiomas, pero existe una lengua franca común para todos. Un ejemplo típico es el inglés. Podemos estar aquí, personas de 18 países distintos, con 18 lenguas diferentes, pero la lengua franca vendría a ser el inglés, porque se asume que la mayoría, aunque sea, sabe decir "How are you? My name is Gabriel", ¿no? Por ejemplo. Este es el ejemplo de la escritura cuneiforme de Mesopotamia. En secuencia en la historia le sigue la escritura jeroglífica en Egipto, 3250 años antes de Cristo, por 100 años, con relación a la de Mesopotamia, la cuneiforme. Inicialmente la escritura jeroglífica, que significa sacerdote o sagrado, era dedicada exclusivamente para los sacerdotes. Posteriormente, este es un ejemplo del jeroglífico egipcio. Posteriormente la hicieron más legible como escritura cursiva, a quien le pusieron por nombre escritura hierática. Aquí tienen los ejemplos, chicos. Esta es la escritura jeroglífica para los sacerdotes y esta es la hierática o cursiva para los escribas o escribanos. Y finalmente crearon ellos mismos una escritura mucho más simplificada llamada el demótico, y aquí tenemos el ejemplo del demótico para el pueblo. Primero para los sacerdotes, para los escribas y después para el pueblo. Jeroglífico, hierática y demótico. Egipto, 3250 años.